¿Qué dice la gente más linda de New York? ¿Dónde están las mujeres más flacas, sin celulitis? ¿Ah? Mira a la persona que tienes al lado y dile, tienes 3 patas de gallo menos que el domingo pasado en el ojo izquierdo. Si tu suegra está al lado, yo aprovecho que mi suegra no se conecta a esta reunión. Ella se conecta a Miami y entonces yo no puedo echar chistes en Miami de suegras. Pero aquí sí, así que en las 4 reuniones me saqué la espina. Si tu suegra está al lado, dile: suegra, te quiero, lejos de mi vida. No, mentira. Estoy muy feliz de estar aquí. Han sido unos días, no sé cómo los puedo describir, extraordinarios, sobrenaturales. El amor que hemos sentido y el cuidado ha sido abrumador. Estar con nuestros mejores amigos, porque es lo que ellos son. No solamente son nuestros hijos espirituales, son nuestros mejores amigos. Es que es como todo, porque son discípulos, son colaboradores, construimos juntos en el reino, somos amigos, reímos juntos, lloramos juntos, nos contamos cosas que otros no saben, nos tomamos nuestros vinitos juntos para aquellos religiosos, ¿ok? Claro, sin emborracharnos, lógicamente. Hemos aprendido a disfrutar la vida juntos. Entonces yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para decirles cuán orgullosos estamos de ustedes. Yo no miento y no exagero. Conozco cientos de pastores. Llevo más de 30 y pico de años predicando, viajando, hasta en la Casa Blanca. Tú me dices. Mi esposa y yo pensamos que ustedes son los mejores pastores que nosotros conocemos. Yo no digo eso ligeramente. Yo no voy a todas las iglesias diciendo: y yo que he viajado. Ustedes, les voy a decir por qué son tan buenos pastores. Porque el pastoreo de ustedes y la paternidad sobre esta casa es un reflejo de su casa, de la familia Proaño Villasís. Usualmente las comunidades espirituales lo hacen al revés. Lo de la casa es una expresión de lo que viven en el ministerio y le dan más importancia a lo que está pasando aquí. Pero ustedes, al hacerlo así, son coherentes. No son perfectos, son coherentes. La gente no necesita iglesias perfectas, necesita lugares saludables. Y estoy aquí para decirte que Iglesia New York es un lugar seguro, es un lugar saludable, está bien pastoreado, con líderes coherentes, con un equipo de pastores extraordinarios, de ancianos, de líderes de primera fila. O sea, esto es una casa extraordinaria. O sea, a veces uno no valora lo que tiene hasta que tú sales y dices: Dios mío. O sea, esto es algo extraordinario lo que ustedes tienen aquí. Y los felicito. Han hecho una labor de verdad que nosotros nos admiramos de lo que ustedes han hecho en este lugar. Y nos enorgullecemos. La felicidad de ustedes es nuestra. Cada éxito de ustedes es el éxito nuestro. Y cuando venga el auditorio nuevo, va a ser nuestro también. ¿Ok? Porque Dios necesita darles un lugar nuevo. A pesar de que hay personas aquí que les gustaría que no pasara. No porque son malos, sino porque hay gente que le gusta quedarse en el mismo. Ay, pero ¿para qué? Si aquí somos todos ricos, todo pegadito. Porque no se trata de nosotros, se trata de la ciudad. Si ves, o sea, Dios ama a Iglesia New York, pero el propósito de Dios no es con Iglesia New York, es a través de Iglesia New York. O sea, Dios quiere bendecir a New York. Dios quiere bendecir la ciudad, el estado. Entonces tenemos que tener cuidado de meternos en una burbuja evangélica, porque qué rico venir aquí el domingo y que yo me siento tan lindo. No. Iglesia New York no existe para Iglesia New York.
Iglesia en New York existe para levantar personas saludables, restauradas, libres, abundantes, prósperas, para entonces Dios cumplir su propósito de bendecir el territorio y la comunidad donde Dios los ha establecido. Entonces, para eso necesitamos otro lugar. Porque para poder expresar y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, necesitamos recursos, o sea, necesitamos un lugar más cómodo, necesitamos salones para entrenar a las personas, o sea, se necesita. Entonces no podemos, o sea, el reino no puede estar limitado por recursos. No puede. Entonces, esto no se trata de querer, no, que queremos tener el megatemplo. No se trata de eso. Es que queremos cumplir el propósito que Dios nos dio. Entonces, si nos incomoda, hay que incomodarse. Nadie se incomodó más que Jesús. Jesús dejó la gloria y la eternidad y se metió en un cuerpo humano para poder cumplir el propósito del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para limitar? Porque resulta que nos vamos a incomodar. Nada que ver. Nos vamos a incomodar lo que haya que incomodarse hasta que veamos el propósito de Dios cumplido en esta ciudad. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo en eso? Ya. Baby, qué rico estar aquí contigo, mi amor. No es lo mismo viajar sin ti que viajar contigo. Además que estás bella, esa gorra me encanta, la gorra peludita. Me gusta. ¿Te la regaló Pauli? Claro, la romántica. Todo lo que Pauli regala tiene algo. Algo. Y bueno, estoy feliz de poder estar aquí. Jesús, a los 12 años, Jesús se le perdió a su papá y a su mamá. Y se fue a enseñar en la sinagoga. A enseñarle a los sacerdotes, a los eruditos de la Torá y de los profetas y de la ley. Pero me parece algo tan tremendo que como que nadie le pone atención a eso, que los papás dice que iban de camino a otra ciudad y a los 3 días se dieron cuenta que el hijo no estaba ahí. ¿Qué nivel de irresponsabilidad? ¿Te has puesto a pensar eso? 3 días. Oye, por cierto, ¿dónde está Jesús? No sé, hace 3 días que no lo veo, María. ¿Ok? Hey, Jesús estaba en la sinagoga tirando códigos ahí, y factos ahí, Entonces, 3 días de ida, 3 días de venida, hasta que lo encontraron. ¿Y ustedes creen que José y María llegaron y dijeron, wow, qué lindo nuestro pastorcito, tan chévere? No, le metieron un regaño y le dijeron, en la Biblia sale, ¿cómo tú nos has hecho esto? Y a veces nosotros nos ponemos románticos, tan lindos, Jesús tan pequeño con ese depósito. No, Jesús no estaba bien haciendo lo que estaba haciendo. Jesús se salió del tiempo de Dios. Jesús todavía no tenía autoridad para hacer eso de parte de su Padre. Entonces lo reprenden y Jesús le toca aguantarse ese depósito, ese fuego, esa sabiduría, esa gracia que tenía que ver con su misión, aguantarse 18 años hasta los 30 años. Y a los 30 años, después de ir al desierto y todo eso, que regrese, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido, y tira su primera predicación en Mateo 4:17, y tú dices, Dios mío, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice Hebreos 1:3, el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por quién y para quién se hizo el universo, el que contiene toda la gloria, va a abrir su boca por primera vez para tirar su primera prédica, y tú dices, Dios mío, entre todo lo que sabe, ¿qué dijo? Porque ha podido decir de todo. ¿Qué tema predicó? Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Primera predicación, digan conmigo, el reino. Tiene que ser muy importante para haber escogido eso primero. ¿Por qué dijo Jesús eso? Y hoy les voy a tirar códigos que no tienen las otras 3. Ok, no, aquí vamos con todo. Porque las otras 30, 35 minutos me dijeron que tengo 4 horas, así que no, aquí vamos con todo. A las 6 de aquí para el aeropuerto. ¿Por qué Jesús dijo eso? Rapidito, les voy a contar. Esto es una cosa tremenda que de verdad no dije en las demás. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva el hombre se había rebelado contra el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre crea al ser humano, antes de crear al ser humano,
a la tierra la puso en orden. Dice que separó las aguas, los cielos, los mares, las tierras, y empezó a ordenar. Pero además de ordenar, ¿por qué tuvo que ordenar? Porque dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, digan conmigo, desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Vamos a cambiar el orden. Di conmigo: vacía y desordenada. Entonces, luego que hizo Dios, dice que el Espíritu Santo empezó a moverse sobre la faz de las aguas. O sea que ya la tierra no estaba vacía. ¿Cómo estaba ahora? Llena. Pero ahora estaba llena y desordenada. No estaba llena y ordenada, porque después de que pasó eso fue que Dios empezó a poner orden. Eso de estar lleno y desordenado son la mayoría de los cristianos. Porque tú recibes a Jesús, Jesús entra a morar en ti, ya no estás vacío, estás lleno. Pero eso no significa que estás ordenado, porque si eso automáticamente trajera orden a tu vida, no habría cristiano divorciado, no habría cristiano deprimido, no habría cristiano en ataques de pánico, no habría. Entonces, una vez que llegó el Espíritu, ¿qué empezó a poner Dios? Orden. ¿Sabes cómo se llama el orden en la Biblia? El reino de Dios. El reino de Dios es el orden de Dios. ¿Por qué Dios empezó a poner orden? Porque el propósito de Dios siempre ha sido bendecir a la creación. Bendecirte. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice que caminemos en aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. O sea, lo que Dios tiene para ti es bueno. Lo que Dios tiene para ti no es sufrimiento, aunque en la tierra se sufre. O sea, el plan de Dios no es que tú camines toda la vida como si viviera un infierno en la tierra. Entonces, como Dios anhela bendecirte y bendecir a la humanidad, Dios dice: yo no puedo bendecir aquello que no tiene mi orden. Porque si quieres la vida y la bendición de Dios, necesitas el orden de Dios. Ni siquiera Dios puede quebrantar su orden. Entonces, como Él quería bendecir, dijo: primero tengo que ordenar. ¿Estamos entendiendo eso? Y luego de que ordena, además eso crea el huerto del Edén. La palabra jardín significa lugar donde está el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y ahí pone al ser humano. ¿Por qué lo puso ahí? Porque una vez que te ponen en el orden de Dios, ahora tú puedes vivir en la bendición de Dios. Y luego dice la Biblia que bendijo al ser humano. Digo conmigo: nos bendijo. ¿Por qué lo pudo bendecir? Porque ya el hombre vivía en el orden de Dios. Porque si quieres la bendición de Dios, necesitas el orden de Dios. Porque donde está el orden de Dios está la. Y luego les dio, digo conmigo, autoridad. Eso fue lo que hizo Dios. Ordenó, creó al hombre, lo bendijo y dice que les dio autoridad. ¿Para qué le dio autoridad? Escucha esto: para cuidar el orden, para que no se perdiera la. Pero esa autoridad era una autoridad delegada. En la medida que el hombre viviera sujeto a Dios, se convertía en una expresión de la sabiduría y la voluntad de Dios. Y entonces preservaba el orden para que no se perdiera la bendición. Y para eso fue que Dios le dio para cuidar él, para que no se perdiera la. Entonces, cuando Adán y Eva deciden comer del árbol, no solamente desobedecieron, sino que ese día le dijeron al Señor: ¿sabes qué? No queremos vivir bajo tu orden, no queremos vivir bajo tu reino, no queremos que sigas dirigiendo nuestra vida, queremos autodirigirnos. Queremos ser nuestro propio Dios. Y el ser humano se rebela contra Dios. Y por eso es que Dios le dice a Adán: Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. La maldición no fue escuchar la voz de la mujer. Es que Adán escuchó la voz de la mujer por encima de una orden que ya Dios le había dado. Ojo, mujeres, que a veces por temor ustedes quieren manipular al hombre para quitarse el temor y llevan al hombre a desobedecer a Dios. No es el tema de hoy, pero te la tiro ahí. ¿Ok? Ah, Nico. Ya viste. Ok. Todo lo que se sale de la autoridad de Dios, se sale del orden de Dios. Y si se sale del orden de Dios, pierde la bendición de Dios. Eso fue lo que Jesús encontró en Mateo 4:17. Un mundo desordenado, por lo tanto un mundo donde no estaba la bendición de Dios. Entonces Jesús dice: ¿sabes qué? Arrepiéntanse de ser sus propios dioses. Yo vine a traerles el reino. ¿Por qué? Porque donde está el reino está la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Qué necesitas? Digo conmigo: el reino de Dios. Di conmigo: el orden de Dios. Di conmigo: el gobierno de Dios. Eso fue una buena preintroducción de la introducción del tema. Yo creo que Dios se merece un aplauso.
¿Ok? Entonces, Jesús comienza predicando el reino, porque lo que Jesús está buscando no es déjenme gobernar, él lo que está buscando es déjenos bendecirlos. Lo que pasa es que para bendecirlos tienen que dejarnos gobernar el reino. Luego toda la vida de Jesús fue reino, reino, las parábolas del reino. El reino de los cielos semejante a una viuda, ¿qué tal? El reino de los cielos semejante a una oveja, ¿qué tal? El reino. Y después de eso Jesús se muere y resucita. Y cuando resucita dice la Biblia que duró 40 días aquí en la tierra. Y la Biblia es clarita, dice, hablándole a los discípulos de lo concerniente al reino de los cielos. Comenzó hablando de reino, predicó todo el tiempo de reino. Y antes de irse, ¿de qué habló? Porque para Jesús nada es más importante que él. Aquí les es inteligente, chicos. ¿Ok? Y yo me acuerdo cuando mi mamá y mi papá se fueron al Mundial de México en 1970. Yo tenía 2 años y medio. Saca cuenta. Tú dirás, ¿cómo un hombre tan buen mozo puede tener 59 años y verse tan joven? Este año voy para 60 ruedas. De la tonera y pintura muy bien, pero estoy pistoneando el motor. Hace rato está pistoneando ya. Ok, pero no es el tema, no es el tema de hoy. Las bujías están, chicos. Okay. Y mi mamá, yo recuerdo el último día antes de salir de viaje, se iban por un mes en la puerta así. Y nosotros, yo chiquitito, agarrado la mano de mis hermanas y mi hermanito un bebé, con la nana y una empleada. Y mi mamá diciendo a todos y a la empleada, si se enferma alguno de los niños, el teléfono de Carlitos, el pediatra, está en la nevera. Tal cosa, el teléfono de la farmacia, que la farmacia se llamaba Droguería Nueva York, ¿ok? Está en la nevera. O sea, ¿qué hizo mi mamá? Esperó el último momento antes de irse para dejarnos las instrucciones más importantes. Como queriendo decir, olvídense de todo lo demás, pero esto que le estoy diciendo lo estoy reforzando al final, porque esto no se les puede olvidar. Jesús escogió los últimos días para reforzar el reino. Porque Dios te quiere bendecir, pero ni Dios te puede bendecir sin su reino. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Claro, porque ¿qué quieres? Que Dios te ¿qué? ¿Cuántos quieren una familia bendecida, un matrimonio bendecido, finanzas bendecidas, una iglesia bendecida, una salud bendecida? Si quieres la bendición y la vida de Dios, necesitas el orden, el gobierno del reino de Dios. Introducción. ¿De qué vengo a hablar hoy? No del reino, pero tiene que ver con el reino. Hoy vengo a hablarte de las relaciones. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino? Pues te tengo una noticia. El reino de los cielos solo se puede expresar, establecer y manifestar a través de las relaciones. Nadie puede expresar el reino solo. Porque el reino tiene una constitución que tiene principios como la constitución de cualquier país. Entonces, por ejemplo, un principio del reino es el servir. Tienes que servir a alguien, tiene que haber por lo menos 2. Otro principio es la generosidad. Ahora, ¿con quién vas a ser generoso? Hablar verdad. ¿A quién le vas a hablar verdad? Entonces resulta que si queremos la bendición, que es el anhelo de Dios para nosotros, necesitamos el reino. Pero para poder vivir la expresión del reino, necesitamos aprender a tener relaciones de reino. Y hay un problema, que a mucha gente no le gusta relacionarse. Dicen los científicos y los sociólogos que ahora mismo la pandemia más grave que hay en el mundo entero es la soledad. Vivimos en medio de la generación más conectada digitalmente y más desconectada relacionalmente. Llegas a un restaurante y encuentras una familia entera en una mesa, cada uno en su celular o en su iPad, y no se están hablando el uno al otro. Cuando estábamos con los pastores, nuestros hijos allá en Pensilvania, nos llevaron a un restaurante. Hemos ido un par de veces y tú entras y tiene un avisito que dice: en este restaurante no hay wifi. Compartan y hablen el uno con el otro como si fuera todavía 1995. Así dice. Pero es una adicción, porque tú no puedes soltar. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Pero quieres el reino, pero no te quieres relacionar. Estamos aprendiendo algo hoy aquí. Por eso Jesús en Mateo 18:20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. No se refiere a la presencia. Él no está diciendo si no hay 2 o 3 yo no estoy.
No, no tiene que ver con presencia, porque Dios está en todos lados. Cuando tú saliste de tu casa hoy, Dios estaba ahí contigo. Cuando te viniste, Dios se quedó ahí, todavía está en tu casa, pero venía en el carro contigo y antes que llegara ya te estaba esperando aquí. Y cuando te bajaste del carro, seguía en tu casa, seguía en el carro y ya estaba aquí contigo. Pero no solo eso, Dios vive adentro de ti. Entonces esto no se refiere a la presencia de Dios, porque Jeremías 23:24 dice: ¿se esconderá alguno en un escondrijo donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Ni siquiera es que está en todos lados, lo llena todo. Entonces no hay lugar que tú puedas estar que Dios no esté para ir a un lugar donde Dios sí está. Entonces esto no tiene que ver con si está o no está. Es una manera especial de estar. Lo que Jesús está diciendo es: donde dos o más se reúnen en mi nombre. O sea, entendiendo el poder de las relaciones, entendiendo lo que pasa cuando los corazones se conectan de la manera correcta, mi reino, mi bendición, mi gloria se manifiesta en ese lugar. ¿Qué es el reino? Sanidad, restauración, libertad, salvación, restauración de tus finanzas, de tu salud, de tu matrimonio, hijos que vuelven al camino del Señor otra vez, avivamiento en nuestra comunidad. Eso está diciendo, tiene que haber por lo menos dos o más, porque Dios diseñó el reino para manifestarse en relaciones. Está quedando bien explicado en esta, ¿verdad? Hasta yo lo estoy entendiendo, chicos. Y qué tremendo, por eso dice, voy a Génesis 2:18 ahí atrás. Fíjate cómo dice Génesis 2:18, Dios crea al ser humano, al hombre, y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque esto está en el contexto del matrimonio y la pareja, la palabra hombre ahí no se refiere a varón, se refiere a ser humano. Dios está diciendo: no es bueno que el ser humano esté solo. No es un regaño, es una expresión de diseño. Dios no está diciendo: no es bueno que estés solo, te tienes que casar. Lo que Dios está diciendo es: hey, yo no te diseñé para vivir solo, porque ni Dios vive solo. Porque Dios vive en una eterna relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de relaciones, y como fuimos creados a su imagen y semejanza, nos creó para relación. Estamos aprendiendo algo aquí en este día. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando la palabra dice no es bueno que el ser humano esté solo, la palabra bueno en el original hebreo, porque el idioma hebreo, las letras son vocablos, como por ejemplo el mandarín o el cantonés, son vocablos. Entonces cada palito significa algo diferente. Entonces no hay palabras en español que puedan definir completamente un vocablo en hebreo. Entonces por eso es que en la Biblia, cuando tú buscas por ejemplo una concordancia del hebreo al español o al inglés, la palabra bueno ahí tiene varios significados, porque necesitas todas esas para querer decir lo que quiso decir Dios originalmente en el hebreo. La palabra bueno significa, digan conmigo, conveniente. Di conmigo, beneficioso. Di conmigo, provechoso. Di conmigo, productivo. Dios está diciendo: no es conveniente, no es beneficioso, no es provechoso, no es productivo que un ser humano quiera vivir su vida solo. Pero yo sé que todos tenemos heridas, o hemos sido heridos. Algunos han sido heridos por abandono, falta de paternidad, lo que sea. Otros hemos sido heridos en la iglesia, donde supuestamente deberíamos haber sido protegidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la herida y las decepciones que tenemos nos llevan a querernos proteger, porque no queremos que nos vuelvan a herir. Y levantamos fortalezas y castillos, paredes, muros, ¿verdad?, alrededor de nuestro corazón, porque preferimos vivir aislados que volver a ser dañados. Y hay un problema. Dios no miente. No es bueno que tú vivas solo o sola, aunque no te hieran. Jamás podrás encontrar plenitud si no estableces relaciones significativas. Demostrado psicológicamente, científicamente, la gente con mejores relaciones significativas es la gente más feliz. Y hoy quiero enseñarles algo que he estado aprendiendo en estos días. Nosotros siempre hemos enseñado que Dios nos creó como con un hueco en el corazón que tiene solo la forma del amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente a veces quiere llenar con cosas, con otras personas, el hueco que solo Dios puede llenar con su amor infinito, ¿verdad? Pero he aprendido que no solamente Dios puso en el corazón un huequito que solo puede llenar con su amor,
o con él, también puso un huequito que solo se llenan con otras personas. Por eso es que no importa cuánto te hayan herido y cuán solo quieras estar, hay algo por dentro que clama por relaciones con otros seres humanos. Es por diseño, Santi, por diseño. Hay cosas que solo florecen en medio de las relaciones. Oye esto, el reino de Dios es una realidad que se vive y se manifiesta en situaciones reales con personas reales. Pero el problema es que las personas reales no somos perfectos. Por eso necesitas conocer el reino, porque hay principios de reino para proteger tu corazón en relaciones, aún con la gente que tú más amas. Pregunta, ¿tú no crees que mi esposa y yo, ambos, a veces hemos soñado el uno con el otro sin cabeza? ¿Tú qué crees, que nosotros levitamos? Nosotros tenemos diferencias profundas. Nosotros no somos en nada diferente a ti y a los encontronazos que tú puedes tener con tu significant other. La diferencia no es lo que sentimos, la diferencia es qué hacemos con lo que sentimos. Entonces hemos sido entrenados a no guardar, a no callar, a esperar el momento oportuno, la manera oportuna de decir las cosas. O sea, ¿por qué? Porque entendemos que en la casa de Ugán el reino comienza aquí. Y yo no puedo pretender tener la familia que tanto anhelo si el reino no se protege aquí. Y por eso les doy la clave. Esta es la clave, apunta. La clave para un matrimonio feliz. Te voy a dar la clave. No es mentira. Esta es la clave. Este es mi secreto. 3 años y 7 meses de novio, 33 años de estar felizmente casado. Esta es la clave. Hace muchos años decidí que era mejor la armonía que tener la razón. Sí. Claro. Pero ojo, ella también tomó la misma decisión. Ojo con esto. Entonces, ¿sabes cuál es la pelea al final? ¿Quién da el primer paso para sanar esto? Si ves, en vez de ser diligente para amargarme, diligente para contestar, diligente para respingar, es diligente para proteger el reino, la relación, porque se necesitan 2 o más. Dios mío, qué claro está quedando esto. ¿Ah? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Ojo, ya la tienes en Cristo. En Cristo tú eres más que bendecido, con toda bendición en los lugares celestiales. Lo que pasa es que esa bendición se manifiesta donde está Él, el reino, el orden, el gobierno de Dios. Y ese reino se tiene que, por lo menos tiene que haber 2 o más. Seamos honestos, yo a veces no quiero solucionar, quiero matar a alguien. ¿Es o no, Dolly? ¿Por qué te ríes, Dolly? ¿Tienes a la víctima a tu lado izquierdo? Entonces mira esto que tremendo. ¿Cuántos quieren aprender esto del reino de verdad para poder disfrutar? Entonces mira, si tú vas a la China porque quieres hacer un negocio bien importante con un chino, ¿en qué idioma le tienes que hablar? No, porque el chino no es un idioma, es mandarín. ¿Sí o no? Fíjate qué tremendo. Yo necesito hablar el mismo idioma de reino para producir reino aquí. Igual, él es francés, yo soy colombiano. Voy a hacer negocio, necesito aprender a hablar francés. Necesitamos hablar el mismo idioma, porque es donde 2 o más están reunidos en mi nombre. O sea, bajo el mismo idioma, bajo la misma cultura. Y ahí se ve la gloria. Entonces el reino, la iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Y así como toda embajada, su función es traer la cultura de su gobierno a la tierra. Y si tú vas a la embajada de Ecuador aquí en New York, te vas a dar cuenta que tienen fotos del Ecuador, vestimentas del Ecuador, porque quieren traer la cultura del Ecuador. La función de la iglesia es traer la cultura del cielo acá. Pero los sociólogos han demostrado que toda cultura o subcultura que ha perdido su idioma ha desaparecido de la faz de la tierra. Es imposible expresar, mantener, preservar una cultura si tú no hablas el idioma de ese gobierno.
Por lo tanto, si tú quieres tener la bendición de Dios, la buena voluntad de Dios, y tú quieres, ok, ese reino, ¿cómo se viven las relaciones? Porque no solamente las relaciones entre nosotros, las relaciones allá afuera. Porque te recuerdo que Iglesia de New York no existe para Iglesia de New York, existe para afuera. Ok, pero ¿cómo yo hablo? ¿Cómo yo hablo reino? ¿Qué se habla en el reino? ¿Cuál es el idioma del reino? ¿Cuántos quieren saber? Ok, en mi próximo viaje se los voy a decir. No, esto va de una, esto es de una. Ok, el idioma del reino es el amor. ¿Cuál es el idioma del reino? No te oigo, ¿cuál es el idioma del reino? Y eso suena muy fácil. ¿Sí o qué, Dayana? Eso suena fácil. Pero la iglesia no cree que ese es el idioma del reino. La iglesia cree que en el cielo se hablan cosas como Rambo saca la bazuca, quema rama seca, la vaca salta la banca larga. Tú sabes, o sea, ¿qué quiero decir? Que hemos tomado rituales y cosas que son espirituales de verdad, hablar en lengua, la fe, la profecía, y las hemos adoptado como si esas fueran el idioma del cielo. Entonces, en el ranking de espiritualidad de la iglesia, de la manera como medimos y como Dios me está hablando, como medimos la espiritualidad, súper importante, porque la Biblia dice que con la vara que midas serás medido. La palabra vara en el original griego es la palabra metrón. Metrón es como una regla. Dios está diciendo, ojo la regla que usas para medir. Porque la regla que tú uses para medir la espiritualidad de otro es la misma regla que el otro va a usar para medir tu espiritualidad. Entonces nosotros los pastores, Santi, establecemos el metrón de la iglesia. Y luego la iglesia establece el metrón de la sociedad. ¿Pero qué metrón establece la iglesia? Hablar en lengua, profetizar, los milagros, discipulado, adoración. Todo es hacer. Entonces la gente de la iglesia coge el metrón y dice, voy a medir mi espiritualidad. Estoy corto, tengo que hacer más. Y en algunas iglesias ponen a los grupos a competir. Que el que traiga más gente. Una cosa es que lo hagas para motivar, pero en algunos lugares parecen organizaciones de venta. La pregunta es, ¿cuál es el metrón de Dios? Porque si vamos a medir la espiritualidad y tú dices, ok, yo quiero tener una espiritualidad que refleje el concepto de espiritualidad de mi padre. Yo siempre puedo morar un poquito más, ¿verdad? En la Biblia dice, está en 1 Corintios, donde habla del amor de Dios. Si tuviera fe como para poder decirle a un monte que se moviera, hay gente que dice, no, lo más importante es la fe. Si ven su metrón, la fe está primero. Pregunta, ¿la fe es importante? Claro. Pero en el metrón de Dios no está primero. Entonces tenemos la iglesia de superfe. No, porque es que la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y más el justo por la fe vive. No, todo eso es cierto. Pero en ningún lugar dice que eso está primero. Porque ahí dice, si tuviera fe y le dijera, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy peor que un platillo que retiñe. Yo conozco lo que es un platillo que retiñe, porque yo fui parte de un grupo de rock que se llamaba Bite, y tuve una canción cantada por su servidor número 1 en la radio que se llamaba Tangas en la Playa. Y yo sé lo que es estar ensayando en un garajito, porque todos los grupos de rock comenzamos en un garajito, y entonces el garajito era pequeñito donde quedaba. Entonces la batería, yo tenía el bajista que me clavaba aquí la costilla al lado derecho, el guitarrista que me clavaba aquí la costilla al lado izquierdo, y el platillo aquí. Entonces ahí no estábamos cantando, yo quiero ser un adorador, shirubiru. No, no estábamos ahí. Estábamos cantando Seek and Destroy, y el platillo aquí, y el platillo. Cuando yo salía de ahí, salía. Entonces yo le decía al baterista, dale más suave. No había manera. Entonces yo salía, como dirían los barranquilleros, enzorrado, mareado. Dice Pablo en Corintios que la fe sin amor es peor que un platillo aquí. Dice que la profecía sin amor es como un platillo aquí. Dice que conocer los misterios del corazón de Dios y hablarlos sin amor es peor que un platillo.
O sea que en el ranking de la iglesia, todo lo que la iglesia, y habla de las lenguas, si yo hablara lenguas angelicales, o sea, las lenguas, todo está ahí. Pero nosotros lo tenemos aquí y le ponemos el metrón a la iglesia. Y alguna iglesia dice, ¿tú hablas en lenguas? No, ok, te tengo que enseñar. Porque si tú no hablas en lenguas significa que el Espíritu no te ha bautizado. Y tienen en la escuela dominical a los niñitos, repite conmigo, rama, mama, mama, rama, mama, mama. Mi mamá me mama, mi papá me mama. Y dice, ya hablan lengua. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque ellos consideran que eso es lo número uno de la espiritualidad. Y después que Dios muestra su metrón y dice, todo eso que ustedes creen que es importante, un día va a desaparecer. Y al final solo van a quedar 3 cosas. Y ahí viene el top 3 de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Y dice, pero de estos 3, el más importante es el amor. Ese es el metrón de Dios. Vamos a dárselo fuerte, iglesia. ¿Por qué para Dios es tan importante el amor en la espiritualidad? Esa es la pregunta del millón. Ponme Juan 13 ahí, Pocho. Santi. Eso es aquí. Quiero explicarte el contexto de esto. Esto es violento lo que te voy a decir ahora. Escucha, este contexto. Jesús ahí le está hablando a los discípulos y le dice, tenemos un problema. ¿Cómo así? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que me tengo que ir. Y la gente necesita lo que yo vine a dar a esta tierra. Es más, por generaciones la gente necesita lo que yo vine a dar. ¿Qué vino a dar Jesús? Quiero que me escuchen. No se me mueva nadie todavía, por favor. Jesús vino a hacer 3 cosas. Número 1, a salvarnos. Número 2, a establecer el reino. Y escúcheme, número 3, a mostrar al Padre. Por eso le dice, Felipe, tantos años he estado contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué Jesús vino a hacer eso? Porque la iglesia no ha sido buena mercadeando al Padre correctamente. En la tierra hay una imagen distorsionada de Dios Padre. Y Jesús dijo, yo necesito traer la imagen correcta. Y la imagen correcta es un Dios de amor, de gracia y verdad. Digan conmigo, gracia y verdad. No es solo amor, es amor y verdad. Pero el amor va primero. ¿Por qué? Por favor, no se me desconcentren. Porque la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Al único trono que un ser humano imperfecto, inmoral sexualmente, ratero, chismoso, lo que sea que tú tengas, que aquí los hay todos. ¿Por qué tú no creas que por qué estamos aquí en una comunidad aquí no hay eso? Al único trono que tú te acercas confiadamente es al trono donde tú sabes que te aman incondicionalmente y no te van a rechazar ni a desechar. Entonces, si queremos relacionarnos con el mundo, no puede ser a través de la verdad. Primero, tiene que ser primero a través del amor. Escucha esto. Porque el amor de Dios nos acerca y la verdad nos transforma. Pero ese es el orden. Tú no puedes transformar a aquel que no se ha acercado. ¿Y sabes lo que la iglesia dice? Tienes que pensar como yo, tienes que vestirte como yo, tienes que oír la misma música que yo escucho. Y si tú haces eso, te vas a merecer el derecho de ser parte de esto. Y Jesús nunca hizo eso. Y no es el reino aquí, es el reino allá. Entonces mira esto. Entonces Jesús les dice, tenemos un problema. Escuche. Porque Jesús vino a mostrar el amor del Padre para cambiar la distorsión. ¿Por qué? Porque si Él no mostrara el amor del Padre, el mundo no se va a acercar. Y Él dijo, necesito que entiendan que es el trono de gracia. Es el amor que abraza a la prostituta. Es el amor que abraza al leproso, el que se sienta con el ladrón, con Zaqueo. Es aquel que se atreve a que lo llamen amigo de gente de mala reputación. Ese era Jesús. Pero había un problema, ya se tenía que ir. Y le dijo, me tengo que ir. Pero mi padre todavía necesita gente que se acerque y por generaciones. Pero hay un problema, yo me tengo que ir. Pero
pero la gente todavía me necesita. Y donde yo voy, dice, ustedes no pueden ir. ¿Qué vamos a hacer? El Padre se va a quedar sin su representación de amor y de verdad para que el mundo se acerque. Ya sé lo que voy a hacer. Y ahí es donde dice el famoso pasaje: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué nos dio? Este es el mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Por eso para Dios en la espiritualidad el amor es primero, porque la única manera de hacer evidente a Dios es por el amor. No es por la oración, no es por los milagros, ni siquiera es por la verdad, es por el amor. Estamos aprendiendo algo en este día. Ya voy a terminar. Dos cositas y termino. Mira cómo dice 1 Juan 4:12. Por cierto, yo puse antes de eso, el mundo no reconoce el reino de Dios por cuánto sabemos, sino por cómo amamos. Mira cómo dice, ponme 1 Juan 4:12. Dice, si nos amamos unos a otros, entonces Dios vive en nosotros. Ahí está la espiritualidad. ¿Sí? No dice, si hablamos lenguas los unos a los otros, Dios vive en nosotros. Es si nos amamos. Esa es la evidencia. Dice, y su amor llega a su máxima expresión en nosotros. ¡Wow! Porque hay gente que dice, ¿cómo yo amo a Dios? Yo oro 2 horas al día. ¿Cómo yo amo a Dios? Yo estoy todos los domingos sirviendo en 4 experiencias. ¿Cómo? Claro, eso de cierta forma es una manifestación del amor de Dios. Pero aquí dice que el amor en su máxima expresión, el amor de Dios en nosotros, en su máxima expresión, no es cuánto oras ni cuánto sirves, es cuánto nos amamos los unos a los otros. Y termino con esto. Voy a romper un paradigma así. Porque yo declaro que este año este lugar se muda para su lugar nuevo. No más. Pero tenemos que tener cuidado de poner el énfasis en el dinero. Pero dinero se necesita para mudarse. Porque yo he ido al supermercado y la mujer me dice, son $230. Y digo, ok, Carmen, déjame orar por ti. Yo te pago con oración. ¿Tú crees que Carmen, la cubana, me va a dejar llevarme las bolsas del mercado? O me voy a la gasolinera y le digo, Señor, ¿cuánto quiere? Quiero $42 en oración para la número 3. Porque qué tremendo como todos queremos un lugar lindo y todo eso, pero a veces no entendemos lo que eso cuesta. Ojo con esto que les voy a leer. Este es Jesús. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te acuerdas de pronto de que alguien tiene contra ti, o sea, vienes a presentar tu ofrenda, vas a el QR code, lo que sea, y te acordaste que tienes algo contra alguien o alguien contra ti, o sea, te acordaste que hay una relación que no está bien, que no está fluyendo en amor. Dice, deja allí mismo tu ofrenda. Qué bueno que dice deja allí, porque dice, no te la lleves, déjala ahí. Ok. Y dice, y vete primero, ojo, déjala ahí, pero no la entrega, la deja ahí, pero no la entrega. Y dice, y vete primero, di conmigo primero. La palabra primero en el griego es la palabra proto, significa primero en orden e importancia. Dice, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. ¿Y por qué es importante esto para el día de hoy? Porque quiero que sepas que en homilética o hermenéutica, que es el estudio de aprender a interpretar la Biblia, una de las reglas de interpretación bíblica es que tú no puedes agarrar un versículo y aplicártelo a ti como si nada, sin entender primero para quién se escribió ese pasaje. O sea, tú no agarras la Biblia y te la agarras así de una. No. O sea, ¿a quién? ¿Para quién era originalmente ese pasaje? Luego que tú tienes eso, tú puedes extraer una verdad para ti. Este pasaje fue escrito para los primeros creyentes o los judíos en esa época. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque de acuerdo a la cultura judía, la ofrenda era el acto espiritual más sagrado que existía.
Porque te recuerdo que por una ofrenda salieron de Egipto. Por una ofrenda el Cordero les perdonaba los pecados. Entonces, para una persona judía del tiempo de Jesús, presentar una ofrenda en el altar no era algo simbólico ni casual. Era el momento cúspide de la adoración. El acto que conectaba el cielo y la tierra. La manera de honrar a Dios, buscar perdón, mantener comunión con Él y cumplir la ley. La ofrenda no era una parte del servicio, era el centro de la vida espiritual. El problema en la iglesia de hoy, que todavía creen eso. No significa que no es diezmo y no ofrenda. Es que hacen de la diezmo y la ofrenda el centro de la vida espiritual. Ese es su metrón. ¿Sí ves? El metrón es dar. Y Jesús está diciendo, bueno, les voy a partir la cabeza aquí. Les tengo una noticia. Yo sé que para usted esto es lo más importante, pero te voy a decir en el protos de Dios que va primero. Si tú vienes a dar aquí en la cúspide de tu adoración y te recuerdas que tienes un rollo con alguien, ¿sabes lo que Dios prefiere? Hey, ofrenda después y ve y soluciona. ¿Por qué? Porque tu ofrenda, aunque ayuda al reino, no establece reino. Tu ofrenda es plata, that's it. Pero mientras tú en tu orgullo dices, mira cuánto doy, tus malas relaciones y tu falta de amor es un atentado contra el reino de Dios. Termino con esto. Ya me pueden ayudar con esto, ¿sí? Termino con esto. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado hoy? Levanten la mano. Ok, mira qué tremendo. Jesús dijo, si oyes mis palabras y las pones en práctica. ¿Cuántos creen que Jesús nos habló hoy? Jesús dijo, si oyes mis palabras y las pones en práctica, eres semejante a una persona que construyó su casa sobre la roca y vinieron los vientos, las tempestades y las tormentas y la casa no cayó, permaneció. Entonces yo me pregunto a mí, José Víctor, ¿con qué actitud tú escuchas la palabra? Porque si ustedes, yo diría que el 99% levantó la mano reconociendo que Dios les habló hoy, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tú asumes que Dios te habló, pero que puedes no hacer nada con lo que Dios te habló? Porque si tú me dijeras, yo no quiero hacer nada con lo que José Víctor me habló, listo, no tengo problema con eso. Pero tú acabas de levantar la mano y decir, Dios te habló. Si ves la diferencia de los del reino y los que no son, no me refiero a cristianos, todos cristianos, pero no todo cristiano vive el reino. Porque hay gente creyente que viene el domingo, Wally Group, porque quieren una anestesia para la crisis del momento. Mi matrimonio está mal, vamos para la iglesia. Me siento mal de salud, el médico me dio una mala noticia, vamos para la iglesia. Hay otros que vienen a la iglesia y escuchan la palabra no como anestesia, sino como un material para seguir construyendo una vida de reino, que son dos cosas diferentes. Entonces tú tienes que preguntarte si para ti venir aquí a escuchar palabra es una anestesia para el dolor momentáneo, o si es palabra de Dios para edificar una vida de bendición que va a afectar tus generaciones. Esa es la diferencia entre la persona que tú la ves que sigue, ay qué rico, no, muy lindo y todo, y el otro que tú ves que lleva 1 año, 2 años y va para arriba y va para arriba y va para arriba. Es cómo ven la palabra. Colócate de pie. Los voy a dejar con una tarea. Yo odio las tareas. Siempre las hacía el último día, en la noche. ¿Y tú? Y como creo que soy inteligente, entonces yo creía que podía vivir sin hacer las tareas, sin estudiar, hasta que llegué a la universidad y quedé más partido que galleta griega en bolsillo, Luigín. Le voy a dar unas tareas y espero que tenga la misma responsabilidad que tiene una señora de nuestra iglesia en Miami que se llama Márgara, y tan linda. El domingo pasado me dijo, pastor, ¿nos vas a dejar tarea hoy? ¿Por qué? Dijo, porque es que no le he hecho la del domingo pasado y se me están acumulando. Ok, entonces, de verdad, ok. Entonces, esta es la tarea. ¿Me pones ahí el call to action, Pocho? Ok, este es el call to action. Esta semana te invito a vivir el reino de manera práctica. Estos son 3 desafíos que te doy. Primero, invierte tiempo intencional en una relación. Sobre todo si es una relación que está así medio, como diría mi mamá, enclenque. Ok, que está así como, tú sabes, invierte tiempo intencional. Segundo, sé intencional en expresar honra, gratitud o aprecio a alguien, especialmente si es alguien que no sientes expresarle eso.
Y tercero, da un paso hacia una conversación sanadora. ¿Tienes problema con alguien? Hey, invítalo a un cafecito a Starbucks. Todavía no te da el amor como para Starbucks. Porque oye, o sea, un café de $9 este mangue. Invítalo a Panera y coge el café gratis, pero invítalo a algún lado. ¿Qué quiero decirte con esto? No veas la palabra hoy como anestesia. Es el reino que está en juego y la bendición de Dios para tu vida y la capacidad de poder afectar la ciudad. Pregunta, ¿estamos entendiendo esto? ¿Le podemos dar un aplauso a Dios bien fuerte? Voy a pedirte que hagamos este decreto juntos, pero yo quiero que lo saques de aquí. ¿Ok? A la cuenta de 3 vamos a comenzar donde dice hoy. 1, 2 y 3. Hoy declaramos que somos una comunidad del reino. Elegimos amar como Cristo ama. Decidimos construir relaciones sanas, valorarlas y cuidarlas. Creemos en el poder de la restauración. Creemos que el reino de Dios se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos. Cristo, hoy, dilo con autoridad. Cristo, hoy te pedimos que venga tu reino a nuestras relaciones, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Y Iglesia New York dice: amén. Dios te bendiga, Iglesia New York, te quiero mucho. ¿Cuántos reciben esta palabra poderosa? No soy ya. Siento que esta palabra es una guía y un norte para todo lo que viene. Porque aunque Dios va a hacer cosas muy grandes y las está haciendo, y vendrán, sí, edificios, vendrán cosas, elementos necesarios, pero nada más importante que entender que Iglesia nació no para iglesia, sino para expresar el amor de Dios en esta ciudad. Por eso yo te animo a que te entrenes. Dile de al lado, entrénate. Por eso esta casa es una casa que se expresa los domingos, sí, en las experiencias y eso, pero esa no es la expresión completa de iglesia. Iglesia es una casa formadora de líderes, de carácter, que restaura a la gente. Pero no es para recibir el beneficio personal. Sí, qué rico sentirme que mi matrimonio está mejor, qué rico el feeling, pero tiene que haber algo más que eso. Tiene que trascender el beneficio personal al efecto en la vida de alguien más. Porque la iglesia no es la institución, no es el edificio, es la gente. Tú eres la iglesia. Dile de al lado, tú eres la iglesia. Y a donde tú vas, dile, y a donde tú vas, la iglesia va. Por eso declaramos que esta ciudad va a recibir el impacto y la influencia de una iglesia gloriosa, empoderada, dispuesta a expresar el amor del Padre Celestial en todos los barrios, en todos los lugares, en las universidades, en las escuelas, en las casas, con los jóvenes, con los niños. Esa es una iglesia empoderada. No es el edificio, es la gente empoderada, llena de amor. Yo declaro que viene un tiempo sobrenatural de crecimiento. Yo siento en mi corazón decirte esto, escucha. Viene un levantamiento de una nueva generación de líderes en esta casa. Levante su mano. Yo declaro que aquí vamos a cosechar una nueva generación. Levante su mano. Una nueva generación de hombres y mujeres entrenados, capacitados en carácter, llenos de la vida de Cristo, dispuestos a extender el reino en esta ciudad. ¿Cuántos se atreven a creer que eso puede ser? Que eso va a pasar. Dile de al lado, eso va a pasar contigo. Tú eres el próximo, dile, tú eres el próximo a quien Dios quiere alcanzar, tocar, transformar, renovar, empoderar, para que seamos un ejemplo y un modelo correcto, congruente en esta ciudad. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios.
¿Cuántos sienten una esperanza grande? Como que algo grande viene. Dile de al lado, algo grande, algo bueno viene para nuestra vida y para iglesia. Por eso recibir una palabra como te llena el tanque de la fe, ¿viste? Te levanta, te empodera, te visiona, te enfoca. Es un regalo, es un regalo. Así que vamos a estar de pie. Dile al de al lado, tienes el último chance de mover el esqueleto. Dile, último chance. Pastor, y mientras la banda toca, ¿puedo ir saliendo? Sí, puede ir saliendo. Pero si te quieres quedar, aquí estamos en la revancha. Familia, te amo. Recuerda que lo mejor de Dios está a punto de comenzar. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. El reino y las relaciones. ¡Wow! ¡Qué prédica tan impresionante! Familia, si el mensaje de hoy fue de bendición para ti, ¿cuál es la invitación? Que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas el contenido increíble que subimos aquí semana tras semana. Y ¿sabes qué? Si Dios puso en tu corazón el nombre de alguien, comparte el enlace de la prédica de hoy para que sea también de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana.